oració. Gràcies. Bon dia a totes i tots. És un plaer estar així amb vosaltres aquest matí. Voldria agrair a la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya haver-me donat l'oportunitat, en particular a la companya Rosa, d'haver-me cridat, d'haver-me donat l'oportunitat de debatre aquest tema que és una de les meves obsessions actuals i poder debatre les idees amb totes vosaltres. I com se nota, soc valenciana i vaig a passar al castellà, no per res, sinó perquè a vegades crec que me costa, en aquest tema que estic estudiant en castellà, me costa molt més i si faig la traducció. Així que, per anar ràpid, com he d'anar ràpid perquè voldria dir moltíssimes coses, passem al castellà. A la hora de estudiar y analizar el tratado, el TTIP, es necesario separar, hacer una doble lectura. Una lectura de los papeles que tenemos del tratado y otra lectura de lo que no dicen esos papeles, pero que en realidad es lo que va a ocurrir. Según nos explica los papeles, el acuerdo por el cual se dio comienzo a las negociaciones del TTIP, este tratado tiene como objetivo la liberalización de los intercambios comerciales, la protección y promoción de las inversiones y la integración de dos grandes mercados con mecanismos, como les comentaba la compañera, la convergencia de regulaciones y la generación de estándares globales. Hasta ahí podríamos pensar que se trata de un tratado de libre comercio más, quizá un poco más ampliado, pero que tiene unos objetivos claros económicos. Nada más lejos de la realidad. En realidad, el objetivo fundamental del tratado del TTIP es una reubicación del poder político económico, una subversión de la soberanía popular y de los mecanismos de toma de decisiones democráticas. En realidad, con el tratado lo que se persigue es el desmantelamiento de lo que queda de Estado social en Europa, fundamentalmente la apertura de Europa y de Estados Unidos totalmente al libre comercio, ya no retirando las barreras arancelarias, que quedan aproximadamente un 4%, sino retirando todas las barreras de efecto equivalente, que a lo largo de mi charla iremos viendo qué es esto de barreras de efecto equivalente, y sobre todo dos mecanismos fundamentales que se insertan y que, como comentaba la compañera, producen un impacto fundamental en nuestro sistema de derecho, que es la convergencia de regulaciones, es decir, la producción de normas fuera de los organismos democráticos que nosotros conocemos, es decir, parlamentos, etcétera. Eso por un lado, y por otro lado la protección y promoción de las inversiones mediante normas que, como luego veremos, están apoyando a la inversión extranjera en un Estado, pero también, sobre todo, mediante este mecanismo de arbitraje, mediante este ISDS. Es decir, que el primer objetivo del TTIP yo lo calificaría como un objetivo político, en el sentido de que se está cambiando la ubicación del poder para trasladarlo a otras manos. Pero hay otro objetivo que tampoco se explicita, pero que es bastante obvio, que es el objetivo geopolítico o geoestratégico. El TTIP, y ahora veremos un poco el recorrido histórico de los tratados de libre comercio, el TTIP se articula en un momento en el que es necesario frenar a dos potencias emergentes, fundamentalmente a China, pero también a Rusia, y que hay gente que afirma que el TTIP es el nuevo brazo político de la OTAN y, además, una barrera contra China. Por otro lado, como tercer objetivo, yo creo que hay un objetivo ideológico. El objetivo ideológico es decir, nuestros estándares, los estándares de Occidente, son los mejores estándares del mundo y por eso hay que imponerlos al resto. El resto son las economías en desarrollo, el resto son las economías emergentes. ¿Cómo? Si conseguimos una zona de libre comercio que va mucho más allá, un mercado global entre las dos superpotencias mundiales, todo lo que vamos a decidir entre nosotras dos superpotencias vamos a poder imponerlo al resto. Cosa que era difícil ya en la OMC, porque en la OMC todo el mundo tiene voto. Vamos a ver esto, vamos a ver el por qué se llega al TTIP. Creo que llegamos al TTIP por un bloqueo de los mecanismos multilaterales de gobierno del comercio internacional. Mirad, como todas sabéis, la voluntad de gobernar el comercio internacional en organismos multilaterales no es nueva. Desde 1944, con el Acuerdo de Bretton Woods, que se crea el Fondo Monetario Internacional, que se crea el Banco Mundial, posteriormente el GATT en el 47, hasta la OMC en el 95, siempre ha habido este intento de gobernar la economía desde foros multilaterales. Con la llegada de la década de los 90, el multilateralismo empieza a tener obstáculos. Y tenemos en la cabeza, por ejemplo, aquel día 1 de enero de 1994 que se alza su comandante Marcos. ¿Por qué se alza el 1 de enero de 1994? ¿Por qué el EZLN empieza en ese momento? Bueno, es un rechazo simbólico a la NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que entraba en vigor en esa fecha. Ese rechazo simbólico luego se plasmó en un rechazo, como decía la compañera real, del AMI en 1998, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que, ojo, el contenido del AMI está en el TTIP.
Posteriormente llega Seattle y ahí explota el movimiento antiglobalización y ahí se paraliza la ronda del milenio y ahí, y ahí empieza un movimiento que iría haciendo cada vez más difícil llegar a acuerdos multilaterales. ¿Por qué se paraliza en aquel momento? Aparte de porque se populariza las consecuencias negativas de la globalización económica, también porque hay una actuación de los países emergentes contra la hegemonía de los Estados Unidos y contra el gobierno de Estados Unidos en las instancias multilaterales. ¿Qué hace Estados Unidos? Como siempre, busca por la puerta de atrás mantener su hegemonía. ¿Cómo? Ya lo había intentado con la NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que entró en vigor en el 94, y lo vuelve a intentar a partir del fracaso de la ronda de Doha, es decir, a partir de la total paralización de la OMC, lo vuelve a intentar ¿cómo? Con tratados de libre comercio bien bilaterales o bien regionales. Es decir, cuando Estados Unidos ve que los foros multilaterales le dificulta la adopción de acuerdos gobernados fundamentalmente por sus intereses, pues nuevos estados y nuevas potencias emergentes, busca una puerta de atrás y esta es la generación de tratados de libre comercio, bien sea regionales o bien sea bilaterales. Por ejemplo, todos los que Estados Unidos ha firmado con América Latina, los que ha firmado con Asia, los que ha firmado con África y, por supuesto, el que quiere firmar con la Unión Europea. Si entramos un poquito en los datos, a fecha de abril de 2015, hace unos meses, existían, según los datos de la OMC, 612 tratados de libre comercio notificados y en vigor a nivel internacional, sean bilaterales o sean regionales. Es decir, no estamos hablando de que el TTIP es algo nuevo. El TTIP será uno más con diferencias, una versión genéticamente modificada o avanzada de esos tratados internacionales, pero hay muchos. Y si nos vamos ya no a los tratados de libre comercio, sino a lo que son tratados de inversión, lo que le llaman tratados bilaterales de inversión, los TBI o los APRI, hay ni más ni menos que 2.279 tratados bilaterales de inversión en vigor, 2.279. Muchos en Europa y España tiene firmado más de 50. El último que firmó España lo firmó con Libia en el 2007 y lo firmó Moratinos. Es decir, que estamos hablando de algo que no es tan nuevo. La liberalización del comercio, la promoción de las inversiones, la introducción de esos mecanismos de arbitraje de los que hablaba la compañera, ya existen. Existen ni más ni menos que en el 90% de 2.279 acuerdos. Existen en todo el globo, pero ahora se nos presentan en una versión evolucionada o en lo que se llaman los tratados de nueva generación. ¿Qué es esto de tratado de nueva generación? Porque a los últimos tratados que se están negociando, estos contra los que estamos haciendo la campaña, se les llama tratado de nueva generación. Bien, como hemos dicho, cuando ante la imposibilidad de seguir con el multilateralismo se cambia de foco y se empieza a hacer este tipo de nuevos tratados, que son los antiguos tratados de libre comercio, es decir, eliminar las barreras aduaneras entre los estados que forman el tratado y las barreras de efecto equivalente, a los que se les suman dos objetivos. El objetivo de convergencia de regulación, es decir, vamos a ver entre los dos países cómo hacemos mínimos comunes y, por tanto, nuevas normas, la convergencia de regulaciones y la protección de inversiones. Es decir, que ya estos tratados de nueva generación tienen ese añadido al libre comercio. ¿Cuáles son los tratados de nueva generación? El TPP, el Tratado Transpacífico, que está negociando Estados Unidos con toda la cuenca del Pacífico. El TTIP, que es el que está negociando Estados Unidos y Unión Europea. Y, fundamentalmente, el CETA, que es el Tratado Unión Europea-Canadá. El CETA es el más peligroso, en mi humilde opinión, porque ya está acabada la negociación. Con respecto al CETA, que es el Tratado Canadá-Unión Europea, la negociación está acabada y sus contenidos están pactados ya entre la Unión Europea y Canadá. ¿Esto qué implica? No está aprobado, porque todavía tiene que pasar por el Parlamento Europeo, pero ya sabemos cuál va a ser el futuro contenido del TTIP leyéndonos el CETA, las 1.600 páginas del CETA. Y si tú quieres saber qué contendrá el TTIP, vais a su hermano pequeño, que es el tratado entre Canadá y Unión Europea, y sabes cuál es su contenido. ¿Cuáles son los argumentos que se utilizan para defender la negociación y el acuerdo de estos tratados? Fundamentalmente son dos argumentos que nosotros nos estamos orientando a desarmar. El primero, vamos a poner en común dos áreas que tienen una fuerte dimensión social, altos salarios, buenas y protectoras normativas laborales. Esto es lo que nos dicen. Claro, cualquiera que conozca la normativa y la situación de Estados Unidos sabe que esto no es cierto. No estamos poniendo en común dos áreas con una boyante situación social. Al contrario, como nos recuerda Piketty, desde la década de los años 80 las desigualdades en Estados Unidos están disparando
y hasta el punto de que más de la mitad de los ingresos del país son percibidos por un 10% de la población. Y si miramos a la Unión Europea, con toda la medida de austeridad, y a nuestra querida Grecia, no tengo que recordaros que vamos a la deriva hacia abajo, hacia la destrucción del Estado social. Es decir, si ponemos en común esta deriva neoliberal abrumadora de Estados Unidos con el camino que está recorriendo la Unión Europea, no estamos poniendo en común dos situaciones que se miran hacia la mejora social, sino todo lo contrario. Aparte de esto, se nos dice que el TTIP va a generar ingresos, va a generar una mejora económica, va a generar la creación de puestos de trabajo. Nada de esto es cierto. Y nada de esto es cierto no porque lo digan los estudios que ahora os voy a citar, sino porque la experiencia internacional nos enseña que otras integraciones regionales del estilo del TTIP, con las características que va a tener el TTIP, han fracasado estrepitosamente y han provocado graves consecuencias sociales. Por ejemplo, la NAFTA. Mirad, cuando se estaba negociando la NAFTA, la fase final de la negociación la agarró Bill Clinton, que como Obama afirmó que la NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, iba a generar nada más y nada menos que 200.000 puestos de trabajo y unas ventajas económicas. Nada de esto fue cierto, y no lo digo yo, lo dicen numerosos estudios de catedráticos estadounidenses. Las disparidades existentes entre México, Canadá y Estados Unidos generaron, sí, un desplazamiento comercial hacia México, pero una pérdida neta de empleo tanto en México como en Canadá como en Estados Unidos. Más allá de esto, se estancaron los salarios, aumentó el desempleo, se produjo el dumping social, se generalizaron las violaciones de los derechos sindicales. La convergencia reguladora provocó que en México se desarmara poco a poco el sistema de seguridad social, que era mucho más elevado que el de Estados Unidos, y, sobre todo, el mecanismo de solución de controversias que tenía la NAFTA, cuyo espejo es el TTIP, lo que ha provocado son 88 demandas y unos 327 millones de dólares en indemnizaciones a empresas que han salido de las arcas públicas y, por tanto, de los bolsillos de las mayorías sociales, sobre todo de México. Bien, además, en el sector agrícola las consecuencias fueron horribles por la entrada del maíz genéticamente modificado de Estados Unidos más barato, que arruinó a los agricultores mexicanos y provocó miles de pérdidas. Bueno, pues esto se sabe y aún así se copia básicamente, se mejora entre comillas, se desarrolla el contenido de la NAFTA y se dice que ahora sí la implantación de un tratado de libre comercio va a generar de nuevo pues pingües beneficios. Sin más, la Comisión utiliza 3 estudios, desde el año 2013 los viene difundiendo, 3 estudios que dice que son independientes. Si no fuera porque los encargó ella y los pagó ella, la Comisión Europea, podríamos aceptar que son independientes, pero es que los encargó la Comisión, en el que dice que la economía europea ganará aproximadamente un 0,5 del PIB y un ingreso extra de 545 euros para cada familia de la Unión Europea. Lo que nos dice es que esto será a 2027, es decir, que estamos ganando casi €1 por año cada europeo con el TTIP. Y lo que no dicen estos estudios es que, bien, vamos a ganar €1 por año, pero ¿y lo que vamos a perder? En ninguno de los estudios que la Unión Europea ha encargado a la Comisión se analiza cuáles son las consecuencias negativas. Hay un autor, Capaldo, que ha analizado las consecuencias negativas en el plano económico y afirma que se va a reducir la exportación en las economías del norte de Europa, van a haber pérdidas netas en términos del PIB, sobre todo en las economías del norte de Europa, en Alemania y en Francia, se van a reducir las ganancias del trabajo, fundamentalmente en Francia, hasta 5.500 euros por trabajador a la finalización del tratado, se van a perder 600.000 puestos de trabajo en la Unión Europea, 90.000 en el sur de Europa. La diferencia entre renta del trabajo y renta de capital se va a exacerbar y, desde luego, va a haber una rebaja de los ingresos públicos, dado que vamos a ir a una convergencia de reducción de impuestos. Más allá de todo esto, hay consecuencias más concretas que podemos derivar de los 2 mecanismos fundamentales del tratado, que son el ISDS y la convergencia reguladora. Me voy a centrar los últimos minutos de mi intervención en eso. Bien. Antes de esto, hay una cosa que no quiero dejar de decir. En términos generales, todas las experiencias de integración económica supranacional implican per se una reducción de los mecanismos estatales establecidos para frenar las consecuencias del laissez-faire, es decir, las consecuencias del libre desarrollo de la economía. Lo que permiten estos tratados y lo que permite fundamentalmente TTIP es que se emancipe del control político-social la economía. Es decir, que la relación entre derecho, política y economía se rompe y la economía pasa a ocupar un lugar superior al que ocupa la soberanía popular.
Esto es el origen, esto es la voluntad del TTIP. ¿Qué mecanismos tiene para lo que produce es la automutilación del poder estatal, ¿no? Los Estados automutilan su poder. ¿Bajo qué mecanismos? Vamos a simplificarlo en dos. La protección y la promoción de la inversión, como he dicho, y el ISDS, los tribunales, y la convergencia reguladora. ¿Qué quiere decir esto de proteger y promover la inversión? La protección y la promoción de la inversión, ya hemos dicho, es un objetivo largamente perseguido. Solamente hay en el mundo 2.279 tratados de fomento de la inversión extranjera y el 90% de esos tratados incluye el ISDS. En la Unión Europea hay 1.400 tratados de protección de la inversión. Bien, un tratado bilateral de inversión es un acuerdo entre dos Estados para establecer un marco estable que regula los flujos de inversión. Lo que se pretende es ofrecer al inversionista unas garantías de que la actividad para la cual ha invertido se va a desarrollar sin obstáculos, es decir, que no se va a ver afectado por una actuación del Estado que en un momento determinado pueda reducir el beneficio de la inversión. Lo que se plantea, y así lo dice la página web de comercio del Estado español, es reducir la incertidumbre político-jurídica que a veces afecta al inversor. Y se introduce la noción de riesgo político. Es decir, que la decisión democráticamente adoptada por un ayuntamiento, por la Generalitat Catalana, por el Estado español, respecto a un servicio público, respecto de un impuesto, respecto a una normativa social, medioambiental, etcétera, constituye un posible riesgo político para los beneficios de un determinado inversor que confía en que nunca vayan a cambiar las situaciones que dieron lugar a su inversión. Es decir, que si pasamos a un gobierno progresista y ese gobierno progresista quiere remunicipalizar un servicio, pues esto estaría, evidentemente, en contra de un inversor. Eso es así, pero lo que puede hacer el inversor es aguantarse porque la democracia tiene lo que tiene. Pero no se tiene que aguantar porque si ha firmado un tratado de inversión, tendrá derecho ¿a qué? A demandar al Estado en concreto para que le resarza de los daños con indemnizaciones millonarias. Estos tratados de inversión definen, por ejemplo, lo que es expropiación, definen lo que es expropiación indirecta. El CETA tiene este tratado de inversión y el CETA tiene este tratado bilateral de lo que es el sistema de protección de la inversión, el ISDS. Ojo, que los más de 50 tratados de inversión que ha firmado el Estado español también lo tienen. Que no estamos hablando de que esto salga de la nada. El Estado español ya tiene 50 ISDS firmados por ahí. Libia, México, pero cualquier otro país que os podáis imaginar. Bien, ¿qué es el ISDS? El ISDS es un sistema que permite al inversor extranjero demandar al Estado ante un tribunal internacional privado de arbitraje y evita la utilización de los jueces estatales. Esto, grosso modo. Luego hay muchas variantes. ¿Cuándo? Pues cuando ve vulnerado el derecho que presente o futuro, la realidad o las expectativas futuras que tenía generadas para su inversión. ¿Cómo? Pues un tribunal conformado por 3 árbitros. Los 3 árbitros se eligen normalmente a elección de las partes, por acuerdo de las partes, y su dictamen es obligatorio cumplimiento para el Estado. ¿Qué casos podemos señalar como más llamativos de los que están actualmente demandados ante tribunales de arbitraje? Mirad, por ejemplo, una cuestión relativa a la protección de la salud. El caso Philip Morris contra Uruguay y contra Australia. Philip Morris ha demandado a Uruguay y a Australia en 2010 y 2011 porque ambos estados introdujeron la obligación de incluir en las cajetillas la mención de esto es malo para la salud. Resulta que el tratado que da base a la demanda es el tratado Hong Kong-Australia, porque Philip Morris, a pesar de ser una empresa americana, tenía su base en Hong Kong, con lo cual utiliza el acuerdo Hong Kong-Australia para demandar al Estado australiano. La política nuclear. Vattenfall contra Alemania. La empresa de nacionalidad sueca demanda a Alemania porque Alemania, después de los últimos accidentes nucleares, lo que hace Alemania es dar marcha atrás en su política nuclear y cierra 2 centrales. La empresa demanda a Alemania por una compensación de 3,7 billones de euros. Tema de fracking y política medioambiental. Long Pine versus Canadá. La empresa canadiense demanda a su propio Estado. ¿Por qué? Porque tiene una sede en Estados Unidos y utiliza el acuerdo Canadá-Estados Unidos porque las normas anti-fracking aprobadas en Quebec le van a suponer un perjuicio por 250 millones de dólares. La protección del derecho al agua. Aquí una empresa, el Pacific Rim, demanda a El Salvador porque había querido invertir en una mina que había sido paralizada
las actividades mineras en El Salvador por las consecuencias medioambientales. Entonces, la empresa le pide a El Salvador una pasta, también utilizando el acuerdo Estados Unidos-Salvador, aunque la empresa es canadiense. El caso de Chevron versus Ecuador, creo que es el más conocido. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la República del Ecuador, después del cambio de gobierno, se orienta a evitar las repercusiones medioambientales de las explotaciones petroleras y en concreto, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador le impone una multa a una multinacional, Chevron, de 9,5 millones de dólares. La multinacional lo que dice es, vale, yo te pagaré la multa, pero al mismo tiempo te demandan de un tribunal de arbitraje para que esos 9,5 millones de dólares me los pagues tú a mí, Estado ecuatoriano, por los perjuicios que me ha ocasionado. Debemos recordar que en 2012 ya se ordenó otro tribunal pagar al Estado ecuatoriano y se le ordenó pagar 2,4 billones de dólares a una empresa estadounidense, también por tema petrolero, lo que era ni más ni menos el 3% del PIB, o el coste anual de salud de 7 millones de ecuatorianos. Salario mínimo también, empresa francesa que demanda en Egipto porque había realizado una inversión de desarrollar una actividad, sube el salario mínimo en Egipto, la inversión, por tanto, le cuesta más dinero, con lo cual demanda al Estado porque le está saliendo menos rentable. Y así podría seguir, pero por la cara que ponéis ya creo que ha quedado claro lo que está provocando esto. Y de todas formas te tengo que preguntar un ejemplo, o te lo pregunto ahora mismo, para hacer una cosa súper actual. Se acaba de suspender la licencia de no sé cuántos hoteles en Barcelona, imaginémonos la Torre Akbar, que solo ha quedado una empresa americana. Esto tendría la consecuencia de llevarlo a este ISDS y... Vale. Sí. Mirad, Argentina... ¿Os acordáis el corralito argentino y algunas de las medidas que se aplicaban en Argentina para proteger el bienestar de la gente, como fue, por ejemplo, imponer topes en el coste de la luz, del agua, etcétera? Bueno, Argentina fue demandada por determinadas empresas y fue condenada a pagar 980 millones de dólares. Y la defensa legal solo costó 12,4 millones de dólares. Hay mucha gente haciéndose rica con el ISDS. En Canadá también, al final Canadá aceptó el pago de 13 millones de dólares por haber impedido el tránsito interno de unas materias tóxicas. Más allá de los costes económicos hay unas cuestiones importantísimas y es que hay un impacto claro en la soberanía estatal y el efecto del regulatory chill, es decir, se congela por efecto indirecto la voluntad de los órganos de determinados ayuntamientos, etcétera, de regular. Es decir, hay un efecto del miedo. Y esto pasa también en la Unión Europea con el tema de la huelga y la libre circulación. Cuando tienes la espada de Damocles en el cuello de que te pueden demandar si haces esto, ya se encargan los lobbies de avisarle al Estado que le puedan demandar si hacen esto, el Estado deja de regular, sobre todo cuando estamos hablando de Estados pequeños o en vías de desarrollo. Por supuesto, hay un impacto en el imperio de la ley. Aquí no hay ni equidad procesal, ni igualdad, ni independencia, ni posibilidad de recurso, ni nada por el estilo, y la erosión clara de la democracia. Y en 3 minutos prometo que acabo. 2. Vale. Pero después, en las preguntas ya... La otra pata fundamental del tratado es la convergencia de regulaciones. La convergencia de regulaciones en materia comercial. Pero, porque además en el tratado no se habla de materia laboral, a no ser, solamente se dice que se van a respetar la declaración del 98 de la OIT, que son los 8 tratados fundamentales. Pero en realidad, cuando estamos poniendo en común, y esto es un principio básico de la integración regional, cuando estamos poniendo en común diversas economías y estamos intentando establecer estándares económicos, pero los laborales los dejamos fluctuar cada uno a su manera, lo que estamos produciendo siempre son dos situaciones, el dumping social y la competencia de regulaciones. El dumping social, ¿por qué? Porque las empresas buscan situarse por la libre circulación de factores donde más rentable les sea, donde las normas laborales sean más bajas. ¿Y esto qué provoca? Pues que los Estados entran en una carrera a la baja, una competencia de regulaciones, a ver quién tiene los estándares más bajos y atrae más el comercio. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar? Pues que nos contagie Estados Unidos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, pues que no hay una regulación del despido como la nuestra porque no se establece la causalidad, que hay unas prácticas antisindicales absolutamente expandidas, que se permiten, además, las persecuciones a los sindicalistas y las políticas de lo que se llama las empresas libres de sindicatos, o que, por ejemplo,
se excluye a millones de trabajadores de la normativa laboral porque en Estados Unidos es mucho más común que aquí el fenómeno del falso autónomo. Y en Estados Unidos se permite que los llamados contratantes independientes que están fuera de la norma laboral porque se declaran independientes y no trabajadores. Todo este tipo de cuestiones que son básicas en el modelo laboral norteamericano, el modelo laboral europeo todavía no hemos llegado, estamos en camino. Pero claro, al poner en conjunto esto, se producirá el natural dumping social y la convergencia reguladora a la baja. Como veis, un regalo de tratado, absolutamente contrario al Estado social, que va en contra de las regulaciones, y para nosotros las regulaciones son el fruto de la lucha obrera, sindical y de los movimientos sociales de años, y en defensa de todo lo que tenemos y en defensa de las generaciones futuras, pues hay que decir no al tratado. Muchas gracias. Gracias, Adoració. No sé si el nuevo